Su palabra creó la tierra, el cielo, el mar, los hilos de hierba. Su palabra creó el amor, y pues lo ha dicho a mi corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusiera al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con los dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Evangelio, se perdonen nuestros pecados, Señor. Amén. El fuego que nos unge, viento fuerte que renueva, la palabra que conforta, ven y mora en mi ser. Espíritu, ven, danos hoy sabiduría para actuar y la firmeza al caminar. Espíritu consolador, llenas de gozo el corazón,
limpias, liberas al pecador, nos acercas a la presencia, del Creador. Amado Dios, antes que nada, gracias por el don de la existencia. Gracias por estar esta mañana en tu presencia en este domingo. Gracias por tu palabra que es vida. Como bien lo proclamó tu siervo San Jerónimo, ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Revélanos, Señor. Revélanos más tu palabra. Danos sabiduría, entendimiento, para que en esta hora que vive la iglesia y el mundo de tanta confusión, de tanta distracción, no seamos, Señor, presa del mal. Líbranos del maligno. Ayúdanos a ser profeta en medio de toda la adversidad. Tú quieres que todos, ojalá fuéramos profetas. Envía tu Espíritu, Dios. Danos tu sabiduría. Danos la disposición de arder del deseo de vivir en tu divino querer. Ven, Espíritu de Dios. Ven, llénanos. Ven, úngenos. Ven, renuévanos. Ven, santifícanos. Ven, rúa. Ven, llena este lugar con tu presencia, Dios. Ven, Espíritu de Dios, inúndanos. Danos sabiduría para actuar. Amén. Y la firmeza al caminar. Ven, instrúyenos. Espíritu, ven, consolador, rúa. llenas de gozo el corazón, limpias, liberas al pecador, nos acercas a la presencia, del Creador. La palabra de Dios es viva y eficaz. Nos sellamos con ella en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y alegría a todos. Tanto la primera lectura que hemos escuchado hoy del libro de los Números como el Evangelio coinciden en dos realidades, o en la misma realidad que hoy también se vive en la iglesia. Todos los que están aquí, excepto los niños que no están bautizados, cuando ustedes fueron bautizados, ustedes recibieron dentro de las virtudes que imprime carácter con el bautismo. He explicado, ustedes también lo han oído ya o lo han escuchado cuando eran niños, hicieron el catecismo. ¿Cuáles fueron las tres virtudes? No, las virtudes: fe, esperanza y caridad. ¿Qué se imprimió en ustedes? ¿Qué carácter? Ustedes recibieron el carácter de ser sacerdotes, profetas y reyes. Ahora bien, sabemos que de alguna manera somos miembros del pueblo de Dios, pero ¿hasta qué punto yo soy consciente de mi misión profética? Es aquí donde tenemos una gran confusión. Todos ustedes, por su bautismo, deben ejercer el profetismo. Pero ¿qué es realmente el profetismo? Hay que diferenciar que el profetismo, el profeta no tiene que ver nada con el adivino. Partamos de ese principio. Un profeta auténtico no es un adivino, no anda hablando del futuro. Lo primero que vemos en un profeta es un testigo, alguien que puede dar razón de lo que ha creído y anuncia lo que es grato a Dios, pero también denuncia lo que no le agrada a Dios. Y consecuencia de ese profetismo, está dispuesto a dar la vida por lo que cree. La mayoría de los profetas mueren asesinados. El próximo 14 de octubre, la iglesia va a levantar 2 profetas, a reconocerlos públicamente como santos. Uno que tiene que ver mucho con América Latina, bueno, con el mundo entero, pero con América Latina porque fue aquí, y que fue un gran profeta, un hombre perseguido, un hombre ultrajado, porque cuando hubo la guerra civil en El Salvador,
se polarizaron las fuerzas, ¿no? Algunos con el poder de la oligarquía y la mayoría de las familias, porque mucha gente inocente que no tenía nada que ver y no tenía quien hablase por ello, ¿no? Y este hombre de Dios que no buscó, porque él no buscó este protagonismo, que la providencia lo puso como un profeta y tuvo el valor de denunciar todos los atropellos que se estaba repitiendo. Y en una de sus últimas profecías, o su planteamiento un domingo, anunciaba: en nombre de este sufrido pueblo del Salvador, hablándole a las fuerzas militares, les pido, les ordeno que cumplan ese mandamiento: no matarás. Esa profecía, esa palabra, le costó la vida. A los pocos días, esa semana, murió asesinado. ¿De quién estoy hablando? Alguien que va a ser patrono de la JMJ. Ah, tan clarito. Óscar Arnulfo Romero, profeta. Pero también hubo otro profeta que llegó todavía a un nivel más alto por su llamada, porque llevó a la barca de Pedro. Y este hombre, ya al inicio de los años 70, publicó una encíclica que fue muy controversial, porque ya él veía el efecto devastador que iba a traer todo esto que llamamos los anticonceptivos y el tema también de los abortos. Entonces, claro, como vivimos en un mundo donde no quiere ordenarse en el plan de Dios, sino ir siempre en contra de Dios, a este hombre lo ultrajaron, lo calumniaron, le dijeron. Después, cuando pasa el tiempo, se ha demostrado que tenía la razón. Estoy hablando de Pablo VI, el Papa incomprendido, cuando dio esta encíclica sobre lo que tenía que ver todo este tema que hoy en día está pululando y la secuela o las consecuencias que tenemos por no ajustarnos al plan de Dios. Esos son los profetas. Ahora bien, no significa que todos van a morir asesinados, porque también acuérdense que los profetas tienen dos vertientes en las que pueden dar testimonio. Una, lo que llamamos los mártires que derraman la sangre, o sea, derraman, pero también están los que mueren de manera incruenta, calumnia, difamaciones, persecuciones, y tienen que estar calladitos allí, aguantando. Esos todavía son el número todavía más grande. Llamamos los mártires incruentos. No derraman la sangre, pero están derramando la vida, aguantando toda aquella contradicción. Inicio con esto, porque yo espero que después de esta reflexión ustedes se decidan a ser profetas, porque el Señor nos llama a una vida radical. Y el problema con la mayoría de los católicos es que no queremos vivir vida radical, queremos una vida muy light, una vida muy superficial. Sí, yo creo en Dios, voy los domingos a misa, escucho la palabra, pero hasta allí, no me pida más nada, no se puede. Cuando tú te decides a seguir a Jesús, no vamos a menos, vamos a más. Por eso, el hombre y la mujer de Dios que se decide a escuchar y a vivir en la palabra de Dios, tiene que ser coherente. Y esto le va a costar muchas muertes todos los días. Porque el seguimiento de Jesús, y tengo que decirlo, no es fácil. El seguimiento de Jesús tiene exigencia. Y no todo el mundo está dispuesto a pagar esta exigencia. Pero el Señor no te va a imponer, ni te va a obligar. Porque es una decisión de amor. Yo decido amarlo. Y como decido amarlo, también estoy dispuesto a pagar el precio de ese seguimiento. Y como hay mucha ignorancia en la fe, porque la hay, y mucha ignorancia en las verdades fundamentales de la fe, yo quisiera irme directamente al Evangelio, porque hoy Jesús habla de manera radical. Y uno dirá, wow, ¿será que yo puedo cumplir eso? Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. ¿Cuántos mochos deberían haber aquí? Pues más te vale entrar manco a la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar del castigo. El fuego que no se apaga. Ojo a esto, ¿ah?
Si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus 2 pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. ¿Cuántos tuertos había aquí hoy? Si tu ojo es ocasión de pecado. Hay algunos musulmanes, nosotros somos musulmanes, radicales. Hay muchos radicales. ¿Sabe cuál es el gran deseo que tiene un musulmán? ¿Saben cuál es? Ir a la Meca. Es decir, el lugar más sagrado para el islamismo, ¿no? Y algunos musulmanes son tan radicales que después que ven la Meca, ya ellos dicen, ya no quiero ver más nada. Y de verdad, se quitan, pierden la vista. Porque ya después de haber visto la Meca, ya, estoy contento. ¿Sí? Algunos van a esa, no es que hayan leído el Evangelio, porque no es que pero le estoy hablando de una religión que no es cristiana, pero que asume un radicalismo cuando creen algo. Imagínense cuántos católicos si practicáramos esto. La mayoría serían gente ciega. Fui radical, me arranqué los ojos. ¿Sí? Pero no es eso lo que Jesús intenta decirnos, porque también se puede malinterpretar la palabra y hay que tener mucho cuidado y discernimiento. Porque en la iglesia también hubo gente que fue radical. ¿Sí? Gente que fueron a esa actitud. Por ejemplo, un santo llamado Orígenes, bueno, santo, fue tan radical que tenía un problema que muchos hombres tienen, y es la sensualidad. Como él tenía problema de la sensualidad, ¿sabe qué hizo? Se castró. ¿Qué les parece? ¿Ah? Radical, pero no es lo que Dios estaba pidiendo. Tampoco vamos a esos excesos. Imagínense cuántos hombres estarían mucho aquí. Sí, eso es historia de la iglesia, no estoy inventando, es historia de la iglesia. Entonces, no es lo que Dios está pidiendo lo que quiere decir es que nosotros tenemos que estar dispuestos a que nada nos anteponga ante Dios. Y tú tienes que preguntarte esta mañana, ¿qué yo antepongo frente a Dios? O ante Dios. ¿Qué hay en mí por prioridad antes que Dios? ¿Cuál es el primer mandamiento? Muchas veces pregunto, ¿cuál es? Ahora cuestiónense, ¿yo practico eso? ¿Qué hay en mí que es primero antes que Dios? Ir a misa, ay, qué pereza, no estás cumpliendo el primer mandamiento. Sí, porque hay gente que se condiciona y pareciera que fuera un castigo venir a la iglesia. Oye, pero ese tú estás cumpliendo estás dándole culto a Dios, lo más grande. No debe permitir que nada se anteponga a Dios, porque Dios siempre tiene que ser el número uno. Lo primero. Nunca dude de eso. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente, y Jesús lo dice hoy. Si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar al tuerto en el reino de los cielos que ser arrojado con tus 2 ojos al lugar de castigo donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. ¿Saben cuál es el problema? La gente no cree que hay condenación. La gente no cree que hay infierno. La gente no cree que hay demonio. Y claro, como para mí es muy fácil negar la existencia del infierno, del demonio, entonces ajusto mi vida a mis mezquinos intereses, a lo que a mí me parece que debo hacer. Yo quiero hoy hablarle con docencia, porque yo me he dado cuenta que el problema de la mayoría de los católicos es que vivimos en ignorancia de nuestra fe. No conocemos nuestra fe. Y al desconocer nuestra fe, es decir, los principios, los dogmas, lo que la iglesia enseña, estamos a merced de confusión. Porque hay muchos cristianos que se llaman cristianos, que incluso apadrinan lo que va en contra de la fe. Cristianos que se llaman liberales y que dicen, no, pero no está mal que una mujer pueda abortar. Porque tú estás contradiciendo la enseñanza de la iglesia. No está mal que tú tengas promiscuidad, que tú puedas practicar un pecado. Además, Dios perdona todo. No, cuidadito, radicalidad. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Y claro, nos vamos conformando o acostumbrando a vivir según nuestros patrones y no en el patrón de Dios. Porque me es más fácil.
de un Dios que no me cuestione, de un Dios que no me ordene, de un Dios que no me ponga parámetros. Ahora yo les voy a enseñar a ustedes las consecuencias de todo esto, para que ustedes conozcan lo que la iglesia enseña. En el catecismo de la iglesia, esto que Jesús está diciendo aquí, dice: al lugar de castigo donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Es cierto que en Israel existía la Gehenna, que era como una especie de basurero donde se quemaba la basura, pero ese símbolo, Jesús está hablando no solo de esa Gehenna, de ese lugar, porque algunos lo han querido interpretar, sí, era el lugar donde se tiraba la basura fuera de la muralla de Jerusalén, y ahí no. Jesús cuando enseña, es más, la traducción real del Padre Nuestro, en el sentido original, no es líbranos del mal, es líbranos del maligno, el que induce al mal. Líbranos del maligno, no el mal. Y miren lo que dice la iglesia, catecismo de la iglesia, que ya muchos se nos olvidó que aprendimos en el catecismo. En el numeral 134 1034 del catecismo de la iglesia católica vigente. Esto no pasó de moda, porque esto es enseñanza y la tradición no se puede perder. Jesús habla con frecuencia de la Gehenna y del lugar que nunca se apaga, reservada a los que hasta el fin de su vida, escuchen, hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse. Porque Dios no quiere que nadie perezca. El que se condena decidió condenarse. Dios no lo condenó, se condenó él. Pero hay gente que no quiere cambiar de vida. Yo estoy bien así. Y dice la catecismo de la iglesia, donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. No solamente el alma. San Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 15, que todos vamos a resucitar. Pero unos para gloria eterna y otros para condenación eterna. Imagínate tú que te mueres. Si no te conviertes, si no cambias tu vida, tu cuerpo va a volver a resucitar, pero vas a estar condenada por la eternidad. Y que la gente va a observar tu pecado en el infierno y tú vas a ver los pecados. Y eso es espantoso. Ahora le voy a leer lo que dice Santa Faustina del infierno, porque mucha gente no cree estas cosas. Dice la iglesia católica que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo, y que pronunciará la condenación: alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. Dios, líbrame de la condenación eterna. Líbrame, Señor. Y sigue diciendo el catecismo de la iglesia católica, numeral 1035. Esto no es para meter miedo, sino para despertar la conciencia. La enseñanza de la iglesia afirma la existencia del infierno. Ay, no, que venga un grupo satánico a Panamá que blasfema de la Biblia, que blasfema de Jesucristo. Ay, eso no tiene nada de malo. Estamos infectando el país. Estamos infectando el país. ¿Y en quiénes está trabajando? En la juventud. Porque ya dicho por Nuestra Señora, en los últimos tiempos la juventud va a estar pervertida por la infectación diabólica. Ay, no tiene nada de malo. Cuidadito, cuidadito. Sigue diciendo la enseñanza de la iglesia. Al fuego eterno. La afirmación de la Escritura y la enseñanza de la iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. Constituye al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión. ¿Un qué? ¿Qué es apremiante? No hay tiempo que perder. No juegue con esto. ¡Ya! No juegues con tu salvación. Y termino porque hay más, pero no puedo leerlo todo. Constituye un llamamiento apremiante a la conversión. Entrad por la puerta estrecha. Es lo que habla Jesús hoy de la radicalidad. Corta, porque exige por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Más que estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la encuentran. Como no sabemos el día ni la hora,
Es necesario. ¿Sabe cuándo tú vas a morir? ¿Y si vas a morir esta tarde? ¿Y si te mueres esta tarde y no crees en estas cosas y lo que te espera? Cualquiera de nosotros puede estar sentenciado para la tarde de hoy. ¿Cómo me voy a presentar delante de Dios? Y sigue diciendo, para que así, terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra, merezcamos entrar con Él en la boda y ser contados entre los santos, y no nos manden ir como siervos malos y perezosos al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Es la enseñanza de la Iglesia Católica. Esa es nuestra madre. Ahora bien, como todavía y se vacila y todo esto, el Señor le dijo a nuestra querida hermana Santa Faustina, cuya fiesta es el día 5 de octubre. 5 de octubre, patrona de este lugar, de esta casa donde estamos ahora mismo. Su secretaria, como la llamaba Jesús, escribe. Miren, esto que ella escribió, no quería escribirlo, porque le parecía que era muy duro. Incluso, bueno, ella lo va a decir porque lo voy a leer completo, esto sí, sobre lo que es el infierno. No es la única, muchos santos en la iglesia han vivido esta experiencia para decirnos, oiga, esto no es juego. La gente si viera lo que es los niños de Fátima lo vieron, los niños de Medjugorje lo han visto, el Padre Pío lo ha visto, bueno, muchísimos santos, entre otros, ¿no? Pero Santa Faustina, que era la secretaria de Jesús, como él le llamaba, le dijo, escribe lo que te voy a decir. Y miren lo que escribió. Hoy he estado en los abismos del infierno, conducida por un ángel. Es un lugar de grandes tormentos. Qué espantosamente grande es su extensión. Espantosamente grande su extensión. Sigue escribiendo. Los tipos de tormento, atención, los tipos de tormento que he visto, el primer tormento que constituye el infierno es la pérdida de Dios para siempre. Para siempre, desde estar rezando por las almas del infierno porque nunca van a salir de allí. Ellas son conscientes, es más, una vez que la persona es condenada, maldice a Dios peor que lo hacía en la tierra. Porque nadie se condena a última hora. La condenación es consecuencia de actos repetitivos donde tú le vas diciendo a Dios no, 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 y al final el gran no. ¡No te serviré! Lo mismo que dijo el demonio, es rebelarte totalmente. O sea, nadie se condena de manera accidental. Por eso el hombre tiene la opción, y la última batalla que ustedes van a tener el día que se mueran es que el demonio va a reclamar tu alma. Y eso le pasa a los santos, ¿no? Pero si tú has sido devoto, si tú has sido fiel, tranquilo. Por eso Jesús también le dice a Faustina que en ese momento diga, yo confío en ti. No perder la confianza en la divina misericordia. Porque ninguno de ustedes se merece el cielo. El cielo es una obra de misericordia para nosotros. Y es Dios que la da gratuitamente, gratuitamente. Sigue diciendo Faustina, escribiendo, dice, el fuego que penetra el alma, el segundo es el continuo remordimiento de conciencia. Hay tres, ella pone tres estados. Continuo remordimiento de conciencia. El tercero, aquel destino no cambiará jamás. En el infierno no vas a cambiar nada, es condenación eterna. Hermanos, por favor, se los digo, yo no sé cómo transmitirle esto. No jueguen con su vida. Todos hemos pecado. Yo soy el primer pecador aquí, pero arrepentido. Yo no quiero condenarme, pero tú decides qué quieres de tu vida. No jueguen con su salvación. El hermano Pedro de Betancourt solía decir en Guatemala, recuerda que una sola alma tenemos. Si la perdemos, no la recobraremos. Si tú pierdes tu alma, no la vas a recuperar. No jueguen con su salvación. Sigue diciendo Faustina. Miren esto, el alma, no cambiará jamás. El cuarto tormento, habla de este también.
es el fuego que penetra el alma, pero no la aniquilará. Por eso Jesús dice, el fuego que no se extingue, no se apaga. Ay, ay, imagínense eso, imagínense eso. Y sigue diciendo, es la oscuridad permanente, es un tormento terrible, es un fuego puramente espiritual, incendiado por la ira divina. El quinto tormento es la oscuridad permanente, un horrible y sofocante olor. Una vez escuchaba un alma mística, decía, ¿sabe que el pecado hiede? Así como ustedes, como el Padre Pío, dice que cuando estaba, algunas personas le percibían el olor, dice que él se ponía una colonia ahí, nada de eso. Así como las virtudes, es como un dulce perfume, un incienso perfumado. Cuando ustedes sean santos, que lo van a hacer, y espero que sí, ustedes van a tener su propio olor de santidad. Pero también ocurre la inversa, el pecado es hediondo. Y lo dice Faustina aquí, cuando dice, las almas condenadas se ven, espiritualmente, por la ira divina. El quinto tormento es la oscuridad permanente, un horrible y sofocante olor. Si a ustedes les gustan los malos olores, por eso hay que ejercitar también las virtudes. Conchita de Armida decía que ustedes acostúmbrense, cuando tengan mal olor, dice, peor es el infierno. Porque hay gente que todo, acostúmbrate, porque peor es el infierno. Sí, hay gente que no le gustan los malos olores, pero el pecado es así, para que seas consciente de tus sentidos. Y dice el Señor, escribiendo a Faustina, se ven mutuamente, escuchen esto, las almas condenadas se ven mutuamente y ven todo el mal de los demás y el suyo. Es decir, que tú vas a ver toda la porquería que tú hiciste. Yo te voy a ver toda tu porquería y tú vas a ver toda mi porquería. Y eso me da más rabia. Porque me están viendo todo lo que yo hice en el mundo. Por eso chillan. Por eso los demonios chillan. Esto es terrible, hermano. Esto no es juego. Los demonios no pueden hablar. Entonces, ese chillido es rabia, es odio. No jueguen con esto. Enseñanza. No es para meterle aquí ustedes, no. Tomen en serio esta cosa. Dice Santa Faustina, el sexto tormento es la compañía continua de Satanás. Compañía continua. Allí está diciendo, y se va a reír de ti. Dice, estúpida, te va a decir toda tu porquería. Tonta, tonto, desgraciado. Te va todos los improperios para atormentarte más y más y más. Y no va a parar nunca. Esto es serio, hermano. Sigue diciendo Faustina, las maldiciones, ojo, dice, la desesperación tremenda, el odio a Dios, las imprecaciones, es decir, maldecir, las maldiciones, la blasfemia. Estos son los tormentos que todos los condenados padecen juntos. Pero no es el fin, no es el fin de los tormentos. Hay tormentos, atención, particularmente para distintas almas, que son los tormentos de los sentidos. Todo lo que te llevó a la condenación, los sentidos, la vista, ¿no? Por eso, si tu ojo es ocasión de pecado, es decir, no te está diciendo Jesús radicalmente que te autoflageles en el sentido, sino que renuncia a esto. Hoy un pecado que está destruyendo a la juventud es la pornografía. Mirando pornografía en internet. Hay gente que está adicta más que ayer a la pornografía por lo que está viendo. Eso es lo que nos vive. Arranca esto. Y sigue diciendo el Señor a Faustina, hay tormentos particularmente distintos, almas que son atormentadas en los sentidos. Cada alma es atormentada de modo tremendo e indescriptible con lo que ha pecado. Hay horribles calabozos, abismo de tormento, donde un tormento se diferencia del otro. Habría muerto, miren lo que dice, escribe Faustina, habría muerto a la vista, de aquellos tormentos o tortura
si no me hubiera sostenido la omnipotencia de Dios. Y esto coincide con lo que dicen los videntes de Fátima, que si no hubieran tenido una gracia, hubieran muerto del espanto de lo que estaban viendo. Para que ustedes se hagan una idea de todo lo que es esto. Esto no es juego, hermano. Y sigue escribiendo Faustina, que el pecador sepa, atención, ¿cuántos pecadores hay aquí? ¿Cuántos pecadores hay aquí? Yo soy pecador. Ahora que sepas esto, que el pecador sepa, con el sentido que peca, con ese serás atormentado por toda la eternidad. Que lo sepa. Con ese pecado, por toda la eternidad. Pecaste de la vista y no te arrepentiste nunca, con eso vas a ser atormentado. Pecaste con el oído, estás escuchando siempre chisme. Sí, la última cocó, a ver, ¿qué es? Y no te arrepentiste, por eso será atormentado toda la eternidad. Por la boca, cualquier sentido, ese va a ser tu tormento permanente. Y sigue diciendo, le escribo, atención, dice, que el pecador sepa que el pecado, con el sentido que peca, con ese será atormentado toda la eternidad. Lo escribo, mire lo que dice, lo escribo por orden de Dios, para que ninguna alma se excuse diciendo que el infierno no existe, o que nadie estuvo allí, ni sabe cómo es. Yo, Sor Faustina, por orden de Dios, estuve en los abismos del infierno para hablar a las almas y dar testimonio de que el infierno existe. Porque hasta hay obispos, sacerdotes que no creen en esto. Cómo el demonio nos ha metido goles. Nos ha metido goles porque hay católicos confundidos. Ay, padre, usted no. Por eso hay que ser fiel al magisterio de la iglesia. Una cosa es lo que yo puedo escuchar de un teólogo, pero ese teólogo no es el magisterio de la iglesia. Cuidadito, ¿va? No estén creyendo todo lo que usted escucha de un teólogo, por famoso que sea. Yo tengo que saber qué enseña la iglesia. Ya por eso le leí antes el catecismo. Y antes que el catecismo, la Biblia, porque está en la Biblia. Y dice Faustina, yo soy Faustina, por orden de Dios, estuve en los abismos del infierno para hablar a las almas y dar testimonio de que el infierno existe. Ahora, no, miren lo que viene a continuación. Ahora no puedo hablar de ello. Tengo la orden de dejarlo por escrito. Claro, ella murió ya estaba escrito, pero ella murió sin darlo a conocer públicamente. La iglesia lo daría a conocer. Y fue San Juan Pablo II el que permitió que estos escritos fueran conocidos. Un aplauso a Juan Pablo II. San Juan Pablo II. ¿Sí? Este es un tesoro. Esto la gente tiene que conocerlo. Y sigue diciendo San Juan Pablo II. Perdón. Faustina. Los demonios me tenían un gran odio, pero por orden de Dios tuvieron que obedecerme. Y esto es importante. El demonio no es omnipotente. Tiene límite. Si no lo tuviera, ya no hubiera destruido. Así que no te asustes por el demonio. Él puede ladrar todo lo que quiera. Pero si tú estás sometido a la divina voluntad, el demonio no tiene potestad sobre ustedes si se han rendido a Cristo. Aleluya. Usted tiene dominio sobre él. Ningún demonio tiene autoridad sobre ustedes. Cuidado con eso, que también es un error. Usted le da al demonio el lugar o el mérito que ustedes quieran. Pero él no es omnipotente. Dice Faustina, los demonios me tenían un gran odio. Lo que he escrito, atención a esto que escribió. Lo que he escrito, escuche, es una débil sombra de las cosas que he visto. ¿Es qué? Una débil sombra. ¿Qué quiere decir eso? Que la realidad es doblemente peor. Una débil sombra de lo que he visto. He observado una cosa. Escuchen, noticia de última hora. Escuchen. He observado una cosa. La mayor parte de las almas que allí están son las que nunca creían que el infierno existía. La mayoría de los que están allí es la gente que negaba que esto era verdad. Por eso acá el Padre Pío,
Cuando le preguntaban sobre el infierno y uno no cree, dice, ya creerán cuando estén allí. Miren cómo los santos confirman uno con otro, ¿no? Ya creerán. Será tarde, ya estarán allí. Y sigue escribiendo, ya lo último. Miren esto. Cuando volví en mí, porque esto lo vivió en éxtasis, ¿no? Cuando volví en mí, no pude reponerme del espanto que terriblemente sufren allí las almas. Por eso ruego con más ardor todavía por la conversión de los pecadores. Invoco incesantemente la misericordia de Dios para ello. Oh Jesús mío, miren esto, prefiero agonizar en los más grandes tormentos hasta el fin del mundo que ofenderte con el menor pecado. Así piensan los santos. Qué belleza. Santa Faustina, reconocida por la iglesia y reconocidos sus escritos. Hermanos y hermanas, ¿por qué le he querido hablar de esto? Porque es lo que estamos viviendo. Tan es así que yo quiero ahora que por favor escuchen la lectura que el Papa ha mandado. Porque este ataque es directamente contra la iglesia. Ya León XIII, el Papa León XIII, tuvo una visión donde veía cómo los demonios atacaban a la iglesia para destruirla. Y fue cuando recibe la inspiración de la oración que después se practicó mucho tiempo en la iglesia, pero también dejó de hacerse. Y una mística que recibe esto, decía que del momento que se quitó la bendición del agua bendita y de la oración a San Miguel, los demonios tenían acceso a los templos también, porque el agua bendita es exorcizante, es decir, fuera. Se usaba mucho el agua bendita. Los que son jóvenes quizás no conocían. Cuando se entraba a la catedral o cualquier, ahí estaba el agua bendita para hacernos la bendición, la hacía de la cruz, porque íbamos a un culto. Porque los demonios pueden estar detrás, pero ellos ahí están franqueados. Cuando tú estás viviendo en valores, no es que no te puedan tentar, pero no tienen potestad sobre ti, al menos que tú se la des. Entonces, hoy en día, y ayer celebramos la fiesta de San Miguel, porque San Miguel es el gran guerrero de Dios para estos tiempos. Y miren lo que está pidiendo el Papa, porque todavía lo que viene es peor. No hay que asustarse. Pero es que la iglesia va a ser toda purgada. Y por eso Dios necesita, no hay tiempo que perder. Entiendan que esto viene gordo. Viene la gran tribulación. No hay que tener miedo. Porque la iglesia que es de Cristo, nadie la va a destruir. Es la iglesia de Cristo. Y las puertas del infierno, por grande que sea, no va a prevalecer. Pero si usted no se convierte, si usted piensa que todo está bien, aquí no hay problema, todo está mejor, cuidadito. Cuidadito que Dios le encuentra en el momento en que le llame, no dispuesto y no preparado. Escuchen lo que el Papa ha pedido a partir de octubre. No el Padre Teo, el Papa. Escuchemos el comunicado. Comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, 29 de septiembre de 2018. El Santo Padre ha decidido invitar a todos los fieles de todo el mundo a rezar cada día el Santo Rosario durante todo el mes mariano de octubre y a unirse así en comunión y penitencia como pueblo de Dios para pedir a Santa María, Madre de Dios, y a San Miguel Arcángel que protejan a la iglesia del diablo que siempre pretende separarnos de Dios y entre nosotros. Recientemente, antes de partir a los países bálticos, el Santo Padre se reunió con el Padre Frederick Fornos, director internacional de la Red Mundial de Oración por el Papa, y le pidió que difundiera su llamamiento a todos los fieles del mundo, invitándoles a terminar el rezo del rosario con la antigua invocación Sub Tuum Presidium, bajo tu amparo nos acogemos, y con la oración a San Miguel Arcángel, que protege y ayuda en la lucha contra el mal. La oración, afirmó el pontífice hace pocos días, el 11 de septiembre,
En una homilía en Santa Marta, citando el primer capítulo del libro de Job, es el arma contra el gran acusador que vaga por el mundo en busca de acusaciones. Solo la oración puede derrotarlo. Los místicos rusos y los grandes santos de todas las tradiciones aconsejaban en momentos de turbulencia espiritual protegerse bajo el manto de la Santa Madre de Dios, pronunciando la invocación Sub tu presidium. La invocación dice así: bajo tu amparo nos acogemos. Vamos a hacerla todos en coro. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Con esta solicitud de intercesión, el Santo Padre pide a los fieles de todo el mundo que recen para que la Santa Madre de Dios ponga a la Iglesia bajo su manto protector, para defenderla de los ataques del maligno, el gran acusador, y hacerla al mismo tiempo siempre más consciente de las culpas, de los errores, de los abusos cometidos en el presente y en el pasado, y comprometida a luchar sin ninguna vacilación para que el mal no prevalezca. El Santo Padre también ha pedido que el rezo del Santo Rosario durante el mes de octubre concluya con la oración escrita por León XIII. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro auxilio contra la malicia y las insidias del demonio. Rogamos, suplicantes, que Dios ejerza su dominio sobre él. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que te viene de Dios, precipita al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén.